Continuando con Análisis por TV Venezuela en nuevo horario, una vez más, hay que recordarlo en este día porque este es el primer día de cambio de horario. Comenzamos a las 6 horas del este de los Estados Unidos, media hora antes en Venezuela. Hemos corrido también la programación. Recuerden que en Venezuela hay media hora de atraso con respecto a la costa este de los Estados Unidos. Ya lo saben, análisis de 6 a 7. De 6 a 8, perdón, de 8 a 9 viene cara a cara con Natalisa Laguaitero y a las 9 se queda allí nuestro noticiario con Gaby Peroso, Noticias TV Venezuela. Y estamos en el estudio con el abogado y militar retirado Julio Rodríguez Salas. Quiero tocar el tema de la cuestión de la medida humanitaria porque, primero que nada, da risa, pero al mismo tiempo da rabia cuando uno ve que oficialistas son premiados. El alcalde de Valencia, Edgar Parra, le acaba de dar medida humanitaria. No se compara para nada la salud que él tiene con la de Iván Simonovic. El reporte médico de Iván Simonovic es bastante serio. Dicen que está muy mal y que su vida corre peligro. Y tiene 8 años preso ya. Edgar Parra no tiene creo que no cumplió ni un año preso. Entonces, ¿cómo entender esto y cómo entender un poder judicial que está totalmente controlado por el poder ejecutivo? Bueno, es que es más grave que eso, Julio César. Dentro de los casi 10 años que tiene Simonovic preso, pasó 6 años en el SEBIN, en un calabozo de 2x2, y durante esos 6 años prácticamente no llegó a tener un mes para tomar sol, de luz solar, lo cual genera y desencadena toda esta patología que se le señala, que son más de 19 enfermedades, entre las cuales está la peritonitis biliar, hipertensión, diabetes 2, arritmia cardíaca, enfermedad autoinmune de esofagitis, la enterocolitis aguda, vesícula perforada. O sea, más grave que esto no existe. Y casualmente el Código Penal en su artículo 502, el Código Penal venezolano en su artículo 502 establece este beneficio o medida humanitaria, que es la libertad condicional para que el enfermo grave se trate. Más nada, ese es todo el objeto de esta medida, que el hombre tenga la posibilidad de tener acceso a la salud, que es un derecho fundamental, que está establecido en la Constitución, que tenga derecho a la vida, que es un derecho fundamental que está establecido en la Constitución. Pero más grave que eso, Julio César, la Declaración de los Derechos Humanos establece el derecho de las personas a morir dignamente, a no morir en la cárcel. Entonces, todo esto lo que está provocando es prácticamente pues, el mismo cuadro que se vivió con Franklin Brito, y no va a existir durante este gobierno. Tú me preguntabas cuál era mi opinión. Mi opinión es totalmente negativa, ¿no? Cero posibilidad para mí, cero posibilidad de que esta gente, este gobierno, le dé una medida humanitaria a Simonovic. Entonces, por otra parte, menos mal que Simonovic suspendió la huelga de hambre, porque ya ellos estaban frotándose las manos felices porque iban a salir de ese problema, porque la huelga de hambre con este cuadro clínico que tiene Simonovic era una muerte segura. Gracias a Dios que Simonovic reaccionó y dejó la huelga de hambre, pero iba a dejar viuda a su mujer y huérfano a sus hijos. Este tipo de gente, y vamos a hablar otra vez de Cuba, Venezuela, régimen de Cuba, porque son dos pueblos nobles, el de Venezuela y el de Cuba. Pero hay que recordar el caso de Orlando Zapata Tamayo, que estaba preso y le negaron hasta un vaso de agua. Aparentemente él pedía agua y no se la dieron. Y dejaron que se muriera y se quitaron el problema de encima. Y casos como ese en Cuba, durante los 50 años, hay miles, Julio César. Por eso, para conocer lo que está pasando y lo que va a pasar en Venezuela, hay que estudiar la historia de la dictadura cubana. Y tú verás reflejado exactamente como 2 gotas de agua la situación de las cosas de las medidas que se han venido tomando y de la falta de humanidad y de la falta de respeto a la dignidad humana, que es básicamente pues lo que este gobierno ha venido desarrollando, al punto que Simonovic, que tiene ya 4 años pidiendo una medida humanitaria desde el 2011, ha sido enviado a ser examinado por los médicos forenses, tal como lo establece la ley, por los médicos especialistas y médicos forenses, y estos médicos han producido una serie
de informes. Y la ley establece que cuando esos exámenes se hacen, dentro de lo posible, en los 3 días siguientes, debe haber una respuesta al cuadro clínico, debe haber una respuesta a la petición de medida Pero si han hasta votado documentos el doctor Fauci el año pasado, en septiembre del año pasado, elaboró un informe que era la realidad, pues, totalmente demostrada la gravedad de la enfermedad de Simonovic. Ese informe jamás llegó al expediente. La juez que tomó la decisión la semana pasada lo hizo en base a un informe del año antepasado. O sea, la denegación de justicia, que es otro derecho fundamental violado en el caso de Simonovic. Y de esta forma, pues, queda perfectamente demostrada la intención del gobierno de tratar por todos los medios de que Simonovic permanezca. Es que los derechos de los reclusos, incluso el caso de Simonovic, él no ha sido condenado, no ha sido sentenciado, todavía no ha sido declarado culpable y sin embargo le tienen un tratamiento inhumano. En el caso de Leopoldo López tengo entendido que ni siquiera le dejan tener contacto con los demás presos. No, en el caso de Simonovic, él fue sentenciado en abril del 2009 y otra barbaridad que se cometió con Simonovic, la Corte de Apelaciones ratificó la sentencia del Tribunal de Ejecución, pero después, y esto lo conocimos nosotros aquí después que Eladio Aponte apareció en la escena. Eladio Aponte fue el personaje encargado por Hugo Chávez, dadas las declaraciones del mismo Eladio Aponte, de que Hugo Chávez le dio la orden de que lo más pronto posible decidiera y ratificara la decisión del Tribunal de Ejecución de 30 años de presidio desde el Tribunal Supremo. Desde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. De la cual formaba parte Eladio Aponte. Eladio Aponte fue el ponente de esa sentencia, donde ratificaba la decisión del Tribunal de Ejecución, tal como lo dice Eladio Aponte, y esas declaraciones están en internet y en todas partes. El mismo Eladio Aponte dice que Hugo Chávez le dio la orden de que lo más pronto posible ratificara la decisión, porque necesitaban, como te dije, un chivo expiatorio, al punto que ni a Simonovic ni a los comisarios los pudieron condenar por autores materiales. O sea, ¿cómo entiende la ley esta gente? ¿Cómo entiende la justicia esta gente? O sea, es un juego. Es que no hay separación de poderes. No, pero es que además, ¿cómo, o sea, legalmente presentar argumentos que no tienen validez? Exactamente. Pero es que el punto está, Julio César, y esto es gravísimo lo que te voy a decir, no existe un juez en este momento en Venezuela que tome una decisión contraria al gobierno. No existe. Y el que se atreva a hacer. El que se atreva está votado. El que se atreva está afuera. Fiuni parte 2. Fiuni parte 2. El caso del juez acá, del juicio de Leopoldo. ¿Tú crees que ese juez se va a atrever a decidir poner en libertad a Leopoldo si recibió las instrucciones de Maduro de que Leopoldo tenía que continuar preso? No se va a atrever. No hay un juez que se atreva a darle una medida humanitaria a Simonovic, porque están cuidando el puesto, porque son inmorales. Todo es una sarta de mentiras, de fabricación de mentiras, porque ahora mismo la misma fiscal general, hablando de otro caso, declararon que hay un magnicidio, que hay un golpe de Estado, y no tienen pruebas por ninguna parte. Entonces la fiscal aparece en las últimas horas diciendo de que son evidencias creíbles, pero ¿dónde están? Entonces, manejando el Poder Judicial y pretendiendo que los medios de comunicación, por eso está bravo Maduro, claro, crean las mentiras que ellos dicen. Entonces está molesto porque no le han dado relevancia a la mentira. Pero es que el caso de la fiscal general es también horrendo, porque la fiscal general está actuando en la justicia venezolana como la censora de los tribunales, porque efectivamente, de acuerdo al procedimiento judicial venezolano, todas las decisiones, ¿verdad?, tienen que pasar por las manos de la fiscal. Cuando la decisión es contraria al gobierno, inmediatamente la fiscal la rechaza y obliga a los jueces a cambiar las decisiones, y si no lo logran, destituyen al juez, traen
traen otro juez que sí esté dispuesto a complacer al gobierno y efectivamente pues allí sí se produce la decisión. Entonces, en este caso nosotros estamos viendo que no existe la separación de poderes, que es el principio fundamental de una democracia. La separación de poderes es el es que habrá que preguntar, ¿ellos creen en democracia? Exactamente, entonces ellos se disfrazan de democracia porque resulta que tienen elecciones amañadas cada 6 meses, y con eso yo creo que son legítimos, pero realmente no existe separación de poderes, y eso es lo que indica pues en un gobierno, en un país, en un estado donde no existe separación de poderes, eso se llama dictadura, y eso es lo que está pasando. Y estos reos, estos prisioneros políticos, estos perseguidos políticos, lamentablemente pues no recibirán la justicia que se merecen, porque simplemente pues el gobierno es el que establece cuál es la sentencia, a quién condenar, a quién liberar, y prácticamente desde el gobierno, desde el poder ejecutivo se maneja el poder legislativo, el poder judicial, el poder moral y todos los poderes habidos y por haber. Coronel Rodríguez Salas, gracias mil por haber estado con nosotros y hasta una próxima oportunidad. A la orden siempre, Julio César. Era el coronel y abogado Julio Rodríguez Salas en nuestro programa del día de hoy. Hora de pausa y volveremos con la última parte de nuestro programa del día de hoy.